Por esto un familiar muerto se comunica contigo, la verdad escrita en la Biblia no está solo si lo has vivido. Pero la pregunta arde, ¿qué es esto? ¿Es tu familiar o algo más? La Biblia no elude este misterio, lo enfrenta con palabras antiguas que atraviesan siglos y culturas hasta clavarse hoy, aquí, en el corazón abierto del que recuerda. La Escritura habla de Seol, en hebreo, y de Hades, en griego, términos que describen el lugar de los muertos. No es un barrio del mundo visible, sino el territorio del silencio. El sabio declara en Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben. Y añade en Eclesiastés 9:10 que en ese lugar no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si esto es así, ¿quién responde al llamado del que llora? Desde tiempos remotos, la ausencia ha intentado ser respondida por rituales, invocaciones, consultas, objetos puente. El Antiguo Testamento conoce esas prácticas y las llama por su nombre. En Deuteronomio 18:9, el Señor prohíbe consultar a adivinos y evocadores de muertos. No es un capricho, es protección. Porque, según la Biblia, la frontera entre la vida y la muerte no es una puerta que el ser humano pueda forzar sin consecuencias. En el primer milenio antes de Cristo, desde Mesopotamia hasta Canaán, las culturas practicaban la necromancia, libaciones en tumbas, oráculos nocturnos, banquetes con los ancestros. Israel vivía rodeado de pueblos que lo hacían. Por eso, en tiempos de reyes, los profetas levantaron su voz. La reforma del rey Josías, alrededor del 620 a.C., estirpó altares y consultores espirituales, Segunda de Reyes 23, para volver a la fidelidad al pacto. La Biblia admite la realidad del mundo espiritual, pero no lo entrega a nuestro manejo. Isaías 8:19 pregunta, ¿no consultará el pueblo a su Dios, apelará a los muertos por los vivos? El llamado es directo, en la oscuridad del duelo, buscar luz en la oscuridad equivoca el camino. El Nuevo Testamento advierte, Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 de Corintios 11:14. Y 1 de Juan 4:1 instruye, probad los espíritus. Esto no niega que sientas algo real, advierte que lo real no siempre es verdadero. La emoción puede ser exacta, pero la interpretación, mortalmente equivocada. 1 de Samuel 28 narra un episodio oscuro, el rey Saúl consulta a la medium de Ende para traer a Samuel. El texto es inquietante, la figura que aparece habla y anuncia juicio. ¿Fue Samuel? ¿Un engaño? La Biblia condena el acto, pero no trivializa el fenómeno. Reconoce su fuerza, y por eso lo prohíbe. El duelo es santo. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, Juan 11:35. Pero el dolor, sin dirección, puede abrir puertas a cualquier voz. La Biblia ofrece un norte, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, Hebreos 9:27. El paso tras la muerte no es un corredor de mensajes, es un encuentro con Dios. La Biblia reconoce que Dios puede hablar en sueños, Génesis 41, Daniel 2. Pero cuando el sueño imita a un familiar fallecido para dar guía, nunca lo aconseja. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el año 33 después de Cristo, un sepulcro en Jerusalén fue hallado vacío. Jesús habló de muerte y resurrección, y lo demostró. La resurrección es el modo en que la Biblia piensa el regreso, no la visita espectral. Moisés y Elías aparecen en la transfiguración, Mateo 17, no para consolar dolientes, sino para atestiguar la gloria del Hijo. A lo largo de los primeros siglos, la Iglesia rechazó prácticas de evocación por contrarias a la fe en la resurrección y en Cristo. La constante era, orar a Dios, honrar a los santos, no invocar a los muertos. Según la Escritura, la esperanza no es negar el dolor, sino llevarlo al lugar correcto. 1 Tesalonicenses 4, 13-18 habla del consuelo en la esperanza de la resurrección. Si una presencia te visita y te aleja de la oración, de Cristo, de la paz, no viene de Dios. Si una voz busca controlarte por miedo o te empuja a lo prohibido, ciérrale la puerta. ¿Has sentido algo real? Pero la Biblia dice que no todo lo real es verdadero. Si los muertos nada saben, ¿quién responde cuando llamas? Muchos aseguran haber escuchado la voz de un ser querido después de la muerte. Pero la pregunta es inevitable, ¿qué dice realmente la Biblia? Eclesiastés 9:5 lo declara con firmeza, los muertos nada saben. Cuando alguien muere, entra en un estado de silencio absoluto.
La tradición hebrea comprendía la muerte como el descenso al Seol, un reposo sin actividad ni comunicación con los vivos. El dolor del duelo abre una puerta peligrosa, la búsqueda de respuestas en el más allá. Y ahí surgen fenómenos extraños, voces, apariciones, señales. ¿Pero de quién son realmente esas voces? Deuteronomio 18:11 advierte que invocar a los muertos es abominación. Si ellos no pueden hablar, ¿quién responde? Los pueblos antiguos como babilonios y egipcios practicaban rituales de comunicación con los muertos. Pero la Biblia revela que eran engaños de entidades espirituales contrarias a Dios. Los faraones buscaban eternidad con momificación y amuletos. Pero la revelación bíblica confronta esa creencia: los muertos no regresan. El dolor abre un vacío, y en ese vacío lo invisible se presenta. Pero no son los muertos. Lo que muchos interpretan como la voz de un ser querido puede ser un disfraz. Pablo advierte: Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Si los muertos no hablan, pero alguien responde en su nombre, estamos frente a una verdad perturbadora, un mundo espiritual oculto que manipula la apariencia de nuestros seres queridos. Muchos aseguran haber visto el rostro de un familiar fallecido. Pero la Biblia nos revela algo perturbador: esos rostros no pertenecen a los muertos. Son imitaciones. Efesios 6:12 declara: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. El enemigo se disfraza incluso de quienes más amamos. Durante el auge del espiritismo en el siglo XIX, millones acudieron a sesiones para escuchar a sus muertos. Pero no eran ellos, eran imitaciones, espíritus caídos que copiaban recuerdos y emociones. Las hermanas Fox iniciaron el espiritismo moderno. Luego confesaron fraude. Pero las manifestaciones continuaron. ¿De dónde provenían? Apocalipsis 12:9 lo revela: Satanás, el gran engañador, junto a sus ángeles. Lo que parece un reencuentro lleno de amor, en realidad puede ser un ataque disfrazado. En sueños y apariciones, el disfraz puede parecer perfecto. Pero siempre algo se rompe: una mirada extraña, un gesto antinatural. Señales de que no es lo que parece. 2 Tesalonicenses 2:9 advierte que el inicuo vendrá con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Estas apariciones forman parte de un plan: preparar al mundo para aceptar la mentira más peligrosa. Hoy, millones buscan comunicarse con sus muertos. Se presenta como ciencia, como fe, como consuelo. Pero detrás hay un rostro oculto que sonríe en las sombras. Este es el mayor peligro, cuando el disfraz no solo engaña, sino que atrapa. El mundo entero está hambriento de consuelo. Y ahí el enemigo siembra su mentira más peligrosa. En épocas de guerra y dolor, como en la Segunda Guerra Mundial, miles reportaron visiones de familiares caídos. Estas apariciones daban consuelo, pero debilitaban la fe. Cuando un ser amado muere, la emoción puede cegarnos. Y ahí aparece el disfraz, el supuesto espíritu del fallecido. Apocalipsis 16:14 declara que son espíritus de demonios que hacen señales. No son hechos aislados. Es un plan global. El objetivo final es preparar al mundo para aceptar la mentira de que la muerte no existe. Pero la Biblia enseña algo distinto. Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben. 1 Tesalonicenses 4:16 promete la resurrección. La verdadera esperanza no está en apariciones, sino en el regreso de Jesucristo. Ese será el verdadero reencuentro, un abrazo eterno, restaurado por Dios. Hoy millones son arrastrados por el engaño. El enemigo sabe que su tiempo es corto y juega su última carta: disfrazarse de quienes más amamos. Pero la verdad permanece. Si un familiar muerto se comunica contigo, no es él. Es un impostor. La única esperanza está en aquel que venció la muerte. Porque llegará el día en que los sepulcros se abrirán y la verdad brillará con más fuerza que cualquier engaño. ¿Estás preparado para discernir la verdad del engaño? Porque la batalla no ha terminado, apenas comienza.